jugadores campeones, por llegar a ser leones, y señoría de la tiempo. Hola leprosos y leprosas, allí donde estén, a la hora que estén. Este es el primer episodio del podcast de este núcleo de investigaciones que hemos denominado Identidad Leprosa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa ser hincha de este club? ¿Qué significa ser leproso o leprosa? Asociarte al club, alentar y seguir al equipo, pintar un mural, practicar algún deporte amateur. ¿Pero qué hay detrás de eso? O mejor dicho, ¿cómo se llega a eso? La cuestión de la identidad en cualquier plano social es una búsqueda incesante. Sin embargo, el caso de Newell's es muy diferente de la mayoría de los clubes argentinos. La pasión original por el fútbol, engendrada en el viejo colegio comercial anglo-argentino, y el hecho de no haber cambiado nunca su nombre y sus colores, nos ubican en un punto de partida que explicará luego muchas instancias históricas vividas por la institución. El nombre que elegimos para este espacio, Identidad Leprosa, marca entonces un horizonte. ¿De dónde y por qué nacimos? Y cómo ese nacimiento marca nuestro destino. Es decir, de qué manera cada generación puede y debe aportar a redimensionar esa identidad histórica en clave contemporánea. Hoy es 8 de marzo, una efeméride trágica para la historia de las mujeres, que queremos aprovechar para recordar, pero que a la vez vamos a resignificar en clave futbolística, porque nos remite a un clásico ganado de manera muy particular. Se jugó con mayoría de juveniles, que no se amilanaron ante el desafío y supieron vestir la camiseta con honor y orgullo. Pero más allá de esa superioridad deportiva, lo que prevaleció en aquella gesta fue el corazón leproso de aquellos pibes de Grifa y Bielsa. ¿Cómo podemos empezar entonces a rastrear esa identidad? Pablo, Spector, a ver si me ayudan. Algo interesante que dijiste es que no se cambiaron los colores ni el nombre. Eso es fundamental. Es fundamental. En la historia de prácticamente todos los clubes pasa. Para trabajar, ¿qué? Identidad. La identidad. ¿Quiénes Todas son? las escuelas en algún punto modificaron sus nombres. Newell's no, ¿por qué? Porque nació en una escuela. ¿El fútbol dónde nació, Pablo? En esa escuela. Como bien decís, Spector, y como bien decía Mauro, yo creo que el primer punto de nuestra identidad es que nacimos como una escuela, venimos de una escuela, donde fundamentalmente nos enseñaron valores y donde no solamente se revolucionó la cuestión educativa desde la perspectiva de Isaac y Ana, sino donde se incorporó a la sociedad rosarina y a la sociedad argentina el Football Association. Eso no existía hasta el momento. ¿Y a qué sociedad también? A la de interior de la provincia de Santa Fe. Muchísimos pibes que tenían la única oportunidad de venir a estudiar a Rosario. Y Tenían que traer la cama, ¿eh? Mi bisabuelo trajo la cama. Posta. Pero a mí me interesa marcar un poco la cuestión de esta del Football Association, el famoso Football Association. No mucha gente sabe que el fútbol y el rugby tienen un origen idéntico, común. Es decir, el rugby es una ciudad inglesa. El primer partido en Buenos Aires, el primer partido en Rosario era Patrañas, Rugby Association Football. Estaba por un lado la rama de la Rugby Union y la del Football Association. El Football Association era el fútbol que jugamos nosotros. Un híbrido. Había un híbrido en aquel momento, pero Isaac, con su porte pedagógica, dijo, no, a ver, vamos a traer el reglamento, vamos a traer lo que corresponde y vamos a jugarlo como se debe jugar. ¿A qué? Al fútbol. Y lo empezó a utilizar como una herramienta pedagógica para contener, para transmitir valores. Todavía hoy, tantísimas décadas después, seguimos hablando del deporte como un modo de contener a la juventud, de transmitir valores, ¿Y qué se compañerismo. La mente y el espíritu. La mente y A través el del cuerpo. La mente y el del cuerpo. Espíritu, mente y cuerpo, exactamente. Pablo, vos siempre comentás un hecho importante que tiene que ver con esa historiografía porteña que ubica a Watson Hutton como el padre del fútbol argentino. Sí, a ver, acá hay cuestiones que, como siempre decimos, datos matan a opiniones, digamos. La figura de Watson fue importante, nadie lo va a discutir. Ahora, primero, punto uno, ¿cuándo llega Watson Hutton a la Argentina? En 1882. ¿Cuándo llegó a Argentina? Isaac ya estaba... ¿1869? 1869. 1869. 1869. No solamente ya estaba en Argentina, sino que ya venía enseñando muy probablemente el fútbol en el Colegio San Bartolomé. Y en 1884, en su punto de encuentro con Watson Hutton, es cuando ambos crean sus propios colegios, con dos diferencias fundamentales. Notables esas diferencias fundamentales. Primero, el colegio que crean Isaac y Ana hasta el día de la fecha persiste. Esa es una de las diferencias vitales. ¿Por qué? Porque el Buenos Aires High School
el famoso colegio de Walter Hutton que dio lugar al alumni, nunca más, hasta el día de hoy, dejó de existir como... ¿Y el club alumni qué pasó? A esa vamos, a la segundo punto. Eso tiene una explicación sociológica, ¿no? Estas comunidades británicas que generaban sus periódicos, sus clubes, sus colegios, sus asociaciones literarias, etcétera, etcétera, eran una comunidad cerrada. Entonces, claramente cuando la inmigración británica decae en Argentina, decaen las instituciones. Hay cuestiones muy importantes. Yo quiero marcar, para redondear un poco lo que planteaba Pablo, quiero plantear lo siguiente. Hay una continuidad, porque también hay un problema de traducción, ¿no? Muchas veces se traduce en News All Boys como viejos muchachos de Newell en una traducción literal, pero la traducción correcta es egresados del colegio de Newell. Old Boys es una expresión inglesa que significa egresado, es decir, hay una continuidad, o exalumnos. Hay una continuidad histórica e institucional. Pablo, que es abogado, lo sabe bien y lo podría explicar hasta mejor que cualquiera de nosotros. Hay una proyección del colegio sobre el club. Es decir, hay una continuidad. En determinado momento, los pibes de Isaac necesitaban generar una institución propia. Esa continuidad también está marcada en lo que es el Buenos Aires High School con alumni. Con alumni. Alumni es la traducción latina, Sí, del latín, de de exalumno, claro. o exalumno. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué hace Newell's Old Boys? El club toma lo mejor del cuerpo anglo-argentino para desarrollar una de las instituciones más loables que aún perdona Argentina. La juventud rojinegra. Pero antes de irme al otro punto que mencionaba, que ustedes mismos lo sacaron, por eso dije que nos vamos al segundo punto de identidad, quiero dejar en claro algo que voy a admitir que ha sido en lo personal innovador en el descubrimiento que hemos tenido en conjunto como grupo colectivo de identidad leprosa, que muy poco se sabe, y que es la importancia de Isaac no solamente en la enseñanza del fútbol, sino en la jerarquización del fútbol para la sociedad rosarina. Por ejemplo, promoviendo por primera vez una liga realmente importante en el año 1902. Una liga oficial. Una liga liga oficial abierta a que cualquier club. Y no es casualidad que a partir de ahí empiezan a surgir otros clubes. Clubes que hoy no existen más, que Valverde, New Boys, Esparta, bueno, un montón de equipos y clubes que tienen un origen por fuera de lo que es la comunidad británica. Isaac Newell en el año 1902 acude al club, digamos, por excelencia del momento, que era Atlético del Rosario, Plaza Jubel, y propone la creación de esta liga oficial de fútbol. Bueno, no encuentra mucho eco ahí, vaya a saber por qué. Y yo voy a ser más espinoso. ¿Por qué se ocultó tan importante información durante mucho tiempo en el fútbol rosarino? Bueno, cuestiones folclóricas probablemente, pero bueno, eso ya queda... ¿Por qué algo tan importante como la promoción de la primer liga realmente importante del fútbol rosarino, que fue Isaac, el mismo que trajo el fútbol y el balón profesional, no se ocultó cuando tenemos los documentos del pedido expreso? Sí. Actas. No, versiones de que me contaron de patabola y bla, bla, bla. Ni tampoco recortes de diarios, porque hay gente que se dedica solamente a recortar diarios. Sí. Identidad leprosa. Pasamos entonces irremediablemente al punto que antes ustedes ya habían tocado, que es justamente lo contrario de lo que estás diciendo. Un punto de identidad de nuestra gloriosa institución es que nacemos criollos, nacemos nacionales. ¿Por qué nacemos nacionales? Por eso es exalumnos. Exactamente. Pibes que habían venido y además, no solamente que son criollos por haber nacido en Argentina, sino que sus antecesores ni siquiera eran británicos. Eran gallegos, polacos, italianos, de todo tipo de nacionalidades. Recordemos el proceso de inmigración que surge en Argentina luego de la caída del federalismo y el triunfo del Partido Unitario. 1869 donde viene Isaac. Claro. Por eso digo, ese proceso inmigratorio que empieza a traer inmigrantes de todas las regiones de Europa, el colegio de Isaac y de Ana era el corte transversal de esa situación cultural del momento. Pero, Spector y Mauro, le hago una pregunta. ¿Los otros clubes no pasaba lo mismo, Rosario? ¿Y no? En Rosario no. En otros clubes puede ser. En otros clubes puede ser, pero digamos en Rosario no. Rosario, los otros clubes que dicen que nacieron entre obreros, etcétera, sin embargo, uno va a las actas de su fundación y encuentra que son todos británicos, todos empleados jerárquicos, mano de obra calificada que en ese momento en el país no existía. El trabajador criollo no podía ser maquinista, ingeniero, etcétera, entonces tenían que importar esa mano de obra calificada. ¿Por qué Isaac ingresa al telégrafo como aprendiz? Por ser británico. Claro. No por ser inglés, por ser británico. Claro. Te digo más.
hay partidos que se jugaban entre los alumnos del colegio y otros equipos de la ciudad, escuadras británicas de la ciudad, y vos ves las crónicas que generaban los diarios británicos en el país y se sorprendían de lo bien que jugaban los nativos, con esa palabra. La Los palabra nativos, nativo. ¿quiénes son? Los boys. Exacto. Que son Exactamente. los exalumnos. Exactamente. Pero muchachos, El alumnado, como sí, digamos. hasta las actas de los otros equipos estaban escritas En inglés, exacto. Sí, sí, sí. Y las nuestras fueron todas en castellano. Todas, desde su origen. Eso O sea, te marca, una identidad. Están las actas. Pero esa identidad de ese punto claro, de ese criollo que se sentía, no solamente estuvo en el nacimiento, estuvo a lo largo y sigue estando a lo largo de toda la vida, porque tenemos un montón de ejemplos con eso. Si la historia la vemos proseguir, hay una identificación y una simbiosis increíble entre Newell's y la selección argentina. Por ejemplo, arrancando con Libonati. Bueno, ni hablar. Antes también. Sí, ¿Cómo sí. pelearon los viáticos? A través de José Viale, a través de Manuel Exacto. Paulino González, a través de Armando Ginocchio. Recordemos que es fútbol amateur en aquel momento. Ni siquiera pagaban los viáticos. Exacto. Libonati también era amateur. Claro. Pero Libonati, hay un punto que yo estoy clave. Estoy fanatizado con No, Libonati. pero es clave. Los que me conocen saben, ¿no? Pero Es digo, clave. Libonati es el que hace el gol del triunfo para el primer campeonato oficial que gana la selección argentina. Y que en ese momento teníamos un enfrentamiento clásico con los uruguayos, que eran una A potencia. rajatabla. Una potencia. Más Bueno, que Brasil. no, muchísimo más que. Brasil era una potencia emergente en ese momento. No existía. No existía. Era el clásico rioplatense. Y los rioplatenses, los uruguayos venían ganando, venían arrasando en la Copa A América. pelear. No venían a dejarse perder. Y en Argentina, Libonati hace el gol y es llevado en andas por 3.000 rosarinos que viajan, hincha de Newell, porque no había representante del otro club de la ciudad. Pero ¿por Había, qué no? había un representante de Belgrano. Pero ¿por qué no había representante de los clubes de la ciudad? Bueno, había a ver, una liga disidente. había una liga ¿Puede ser? disidente. Había una liga disidente. ¿Le podemos poner el nombre de Cipayo, digamos? Porque Y- no querían defender los intereses nacionales. no, sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pierde la comunidad británica? La exclusividad. La exclusividad y el monopolio del ejercicio de la Exacto. liga. Cuando, Y eso también pasó en Rosario. cuando- Y ahí es donde merman. Cuando los pibes de Newell proponen y logran la creación de la liga en 1905, de alguna manera están arrebatando a los ingleses el fútbol, que para ellos era un evento social, y se transforma en un deporte. Ahí es el punto de partida de la popularización del fútbol. Ya lo vamos a desarrollar. Pero Yo quiero continuar con algunas cuestiones que tienen que ver con la selección. Único equipo, yo no sé si hay otro caso en el mundo, único equipo argentino que representó íntegramente a la selección, ¿no? En 1976 en Recife, Brasil, en el preolímpico. Que ¿Qué le dijeron a Grifa? Por favor. Necesitamos que Newell represente a la selección. No Que tenemos Newell, llegar- no sí, que, sí, sí. que Newell represente a la... Y porque no había tiempo de No había tiempo, formar un no había seleccionado, tiempo. bueno, vamos a llevar al mejor equipo de juvenil argentino. Dato importantísimo que tiene que ver con, digamos, con ya el quiebre de la relación con Gran Bretaña, la guerra de Malvinas. Al año siguiente se funda el famoso complejo Malvinas Argentina, que hoy hasta el día de hoy sigue siendo un orgullo del fútbol infantil y juvenil de Newell. Y se decide poner ese nombre, Pablo. Se decide poner ese nombre cuando la palabra Malvinas en Argentina, después de caer derrotado en la guerra, era una mala palabra. Era mala palabra. Era una mala Contextualicemos. Proceso de desmalvinización. palabra. Totalmente. Los excombatientes Que volviendo sigue Argentina. hoy, Sí, la sí, desmalvinización sigue sigue hasta el aún día de hoy. hoy. Pero digo, en ese contexto Newell le entrega la bandera a los excombatientes, la primera bandera que reciben los excombatientes. Pero previamente se le pone Y se le pone el nombre, Malvinas, exacto, Malvinas no un Argentina. predio común y corriente. Donde El se va a premio- educar a los pibes. El predio donde se educa a los pibes, y Exacto. donde ha sido cuna de grandes en los últimos Valores. casi 40 años en la ciudad de Rosario. A ese predio, originalmente, se le pone el nombre Malvinas. Cuando tiraban la mugre abajo la alfombra, Exacto. la sociedad argentina y la sociedad rosarina en particular. Nosotros fuimos a la vanguardia de lo que hoy se sigue luchando, como bien dice Spector, porque aún hoy todavía tenemos los esquirlazos de gente que sigue tirando la mugre abajo la alfombra, y se le pone el predio, el nombre Malvinas. Pero no contento con eso, como bien dijiste vos, Newell aparte es la primera institución en la ciudad de Rosario en rendirle homenaje con una bandera argentina a los excombatientes. Así es. Veteranos y héroes. A los veteranos de guerra, a los héroes. A los héroes. 21 de septiembre de 1986. Identidad leprosa. Gente, yo digo una cosa.
nacimos criollos, pero para seguir desmitificando, ¿nacimos populares o no nacimos populares? Newell nace popular primero porque nace como la presión desde afuera para adentro. Eran los alumnos y exalumnos quienes le venían a pedir a Isaac, formemos algo, porque era tan hermoso lo que Isaac le enseñaba que el resto, y a Claudio después, que el resto quería venir a jugar al fútbol y quería después ver. Se llenaba el terreno de al lado del colegio para ver cómo los alumnos y exalumnos jugaban al fútbol. Era una necesidad. Era una necesidad, y esa explosión, así lo cuenta toda la bibliografía seria que hay sobre el tema, no lo que nos quieren imponer, dice que esa presión hizo que se genere una masa criolla y popular. Esa popularidad no solamente se registra en las recaudaciones, vuelvo a repetir lo que hemos hablado en infinidad de veces, Newell ha superado hasta mediados de los años 70, en cantidad de años, casi duplicado en cantidad de años, siendo el club que más recaudó entradas por venta en las canchas del fútbol rosarino, sino, aparte de la cantidad de socios, sino por las inmensas movilizaciones que Newell tuvo a lo largo de su historia. Hoy comentábamos que muchas veces esas movilizaciones no fueron acompañadas de los resultados que las realcen, pero hay que recordar, por ejemplo, bueno, a mí siempre me sorprendió porque no lo viví, ver las fotos de las 2 bandejas en la Bombonera copada, cuando solamente las 2 bandejas en la Bombonera las copaban los grandes, los clásicos, Boca River, Boca Racing, Boca Independiente. Newell copó en 1970 las 2 bandejas de la Bombonera, con también movilizaciones impresionantes. Recién mencionábamos los 3.000 leprosos que van en tren a ver en 1921. Sí, terrible. Pero quiero recalcar otro punto más de la popularidad. A lo largo de los años, desde la creación misma de la institución, que a Newell's era un termómetro social de los hechos populares por naturaleza, políticos, sociales, culturales y deportivos. En Newell se medía la gente. Venían los políticos a ver, para los chicos que hoy están escuchando este podcast y ven como a veces hay una elección y hacen encuestas. Bueno, antes Pablo, vamos a Rosario, ¿qué hacemos? Vamos a la cancha de Newell. Vamos a la cancha de Newell y vemos si la cancha de Newell nos sirva. En la cancha de Newell, el termómetro popular que nunca se equivoca, había que aplaudir a quien había que aplaudir, había que silbar a quien había que silbar. Uriburu fue silbado en la cancha de Newell. Y en la cancha de Newell se le aplaudió a Lisandro de la Torre, que entre otros paréntesis fue alumno de don Isaac Newell, en el Colegio Colón. Isaac Newell no solamente dio clase en San Bartolomé, en su gran colegio con Ana, sino que dio clase en el Colegio Colón a los obreros que no podían estudiar de día porque tenían que trabajar y tomaban clase a la noche. Por ejemplo, el discurso de Perón. ¿Alguien puede imaginarse que Perón vaya a dar un discurso en un lugar donde no esté el pueblo? Uno puede ser peronista o no ser peronista. No iba a estar en la bolsa de comercio el pueblo. Está claro. ¿Pero dónde está? En la cancha de Newell. Así es. Identidad leprosa. Spector, Pablo, nacimos perteneciendo, ¿no? Un fuerte vínculo de amor y de pasión que se genera alrededor del fútbol con Isaac, con Ana, con los alumnos, con toda esa comunidad. ¿Hay algún arraigo similar en algún otro club en el mundo? ¿Ustedes conocen casos similares? No, Mauro, déjame contestarte, porque ahí volvemos sobre mi gran ídolo personal, sobre Pinotto Viale, ¿no? Uno, a veces yo hasta me río también, como cuando uno descubría los socios en este momento, ¿no? Y uno habla del sentido de pertenencia, pero si uno mira para atrás, el sentido de pertenencia existió desde que nacimos. Desde siempre. Pinotto Viale, a ver, que quienes están escuchando se imaginen esta situación. Pinotto Viale no solamente no se quiso ir a jugar a Inglaterra, estoy hablando de Inglaterra. Sí, la gran oportunidad. Con un sueldo. Ya era profesional. Con un sueldo. Sí. Con Inglaterra, la cuna del fútbol mundial, lo más alto que podía haber en el momento, con plata arriba. Dijo, no, yo me quedo acá. Sino que Pinotto Viale, en un partido de la selección de Rosario, donde no había un juego de camiseta. Fueron con Lito González. Exactamente, los dos. Cuando le quisieron hacer poner otra camiseta que no era la de Rosario, que era de otro club británico y elitista, dijo que no, yo no juego para Rosario si juego con esa camiseta. Alto bolón, quizás. Identidad leprosa. Pero además yo quiero plantear una cosa. Muchas veces en redes sociales, hoy viste que en las redes sociales se generan discusiones. A mí me llama la atención una discusión puntual que tiene que ver con esta comparación que hacen con el semillero Newell y Argentino Junior. No vamos a negar, Argentino Junior, el caso más conocido, el de Maradona, ¿no? Maradona, Borghi, muchos otros jugadores. Pero digo,
ha sido en un fragmento de su historia. Lo importante que yo quiero siempre destacar de Newell y que las investigaciones que venimos llevando nos ha hecho asombrar incluso a nosotros mismos, es la continuidad histórica que hay en determinados procesos. Es decir, Claudio Newell, que es el verdadero sportman, el verdadero futbolista, porque Isaac es el que trae el reglamento, el pionero, el que dice, bueno muchachos, vamos a enseñar el fútbol como corresponde, vamos a enseñar en el marco de la escuela, pero el que da el impulso para fundar el club es Claudio. Convocar. Claudio es una serie de reuniones. Exactamente. No fue un día que se No, es un proceso. Una serie de reuniones. Exactamente. Pero Claudio es el que en su momento decide contratar a los hermanos Cheli y les da trabajo en el colegio. A partir de ahí hay una reedición. Attilio Badalini. Son 3. Pero yo me quiero detener en la figura del alemán Cheli. ¿Por qué? El alemán Cheli, Gloria es del capitán de la selección, campeón. Un referente y un ídolo absoluto del deporte argentino. De la humanidad. Cuando Cheli lamentablemente lo quiebran en un partido contra los uruguayos, él se retira del fútbol, pero no se va nunca más de Newell y se la pasa toda su vida reclutando talentos, siendo director técnico, reclutando talentos. A punto tal que Grifa, que la historia de Grifa ya es mucho más conocida porque es más contemporánea a nosotros, Grifa lo reconoce como su maestro. El alemán Cheli lo recluta. El alemán Cheli, digamos... Tenés que venir a un club como Newell. Como Newell, exactamente. Forjó a cracks como Giudica, como Pontoni. Bueno, Pontoni ya venía de Santa Fe, pero le da el retoque. Sacchi, Federico Sacchi, la Bruja Belén. Grandes jugadores y Jorge Bernardo Grifa. Es decir, hay una continuidad histórica en el cual Cheli, traído por Claudio. Grifa, formado por Cheli. Y luego Grifa, bueno, la historia ya es mucho más conocida. Formador de Bielsa, formador de toda esa camada de jugadores que yo creo que el ejemplo más claro es el del campeonato del 88. Que todo el mundo futbolístico reconoce único en el mundo, único equipo que logra salir campeón con todos sus jugadores y cuerpo técnico formado en el club, que la única manera era teniendo un semillero de esa característica y una infraestructura. Es decir, hay una continuidad, yo le llamo el hilo de Ariadna de la identidad leprosa porque Claudio, Cheli, Grifa y Bielsa son quienes permiten que hoy en día vuelva un Maxi Rodríguez, vuelva un Escoco, vuelva un Heinze, vuelva un Martino y vuelvan todos los que tienen que seguir volviendo. Exactamente. Pero vos fíjate que esta línea histórica, podríamos decirle como una línea política, no se ha perdido. Porque yo creo que más temprano que tarde esa línea continuará con otro, porque el mandato divino que tenemos en esta gloriosa institución implica que eso suceda. Es la responsabilidad que nos cabe. Es la responsabilidad que nos cabe y que nos representa como identidad. Identidad leprosa. Y yo creo, haciendo un poco el resumen de todo esto, si vemos lo que dijimos en los rasgos de nuestra identidad, que nacimos como escuela, que nacimos nacionales, que nacimos populares, así es, y que nacimos perteneciendo, vemos que, como diría el Tata, nada pasa por casualidad. Si pasa es porque lo buscamos. Y hay que seguir buscándolo. Entonces no es casualidad que dos de los dos mejores jugadores del mundo se hayan puesto nuestros colores. Y además hasta... Hecho que solo lo logró el Barcelona. Totalmente. Sí, no, pero yo digo lo siguiente. Yo lo sigo viendo la foto hoy y no lo puedo creer. O sea, la misma camiseta... Esto es un hecho que van a pasar 100 años y no sé si se va a volver a repetir. La misma camiseta que usó Maradona, se la puso Messi. Es decir, el potencial y el poderío simbólico que tiene eso, yo creo, es como si Pelé se hubiera puesto la camiseta de Di Stéfano. A ver, trato de buscar un paralelismo y no lo encuentro. Es difícil porque en ese momento no se daban esas situaciones. Y no se dio. Por algo no se dio. Pero ¿saben por qué? ¿Pero qué tiene Newell's? Tiene algo que nos convoca y nos lleva a esa identidad que estamos buscando. El más grande de todos los tiempos lo dijo. ¿Saben por qué? La historia del fútbol. Se llama Newell's Old Boys. Arriba Newell's, viejo cuadro de campeones, con llegadas de leones, impetuoso y señorial, será siempre, como ahora como antes, la gloria firme y constante.